Mis queridos amigos, gracias por la paciencia. Vamos a compartir con ustedes todas estas cositas que nos están pasando, tratando de ajustar la nueva imagen de la iglesia, los nuevos equipos que el Señor nos regaló para, como les decía, poder transmitir de una manera más clara, más bonita, más dinámica, el mensaje que el Señor nos ha regalado. El Señor en una ocasión a mi oído me dijo: yo no te regalé un púlpito para que te enamoraras de él, sino te regalé un mensaje para que hicieras de cualquier plataforma un púlpito en el cual yo pueda hablar. Y eso es algo que nos hemos tomado muy en serio, porque lo más valioso que su iglesia Amazing Grace tiene es su palabra. Su palabra sin aditivos, sin preservativos, sino con la revelación del Espíritu Santo. Todos estos años en los que hemos estado a los pies del Señor, edificándonos como pastores, porque debemos ser nosotros los primeros en estar a los pies del Señor, sentarnos a su mesa para recibir de Él sus manjares y de la misma manera poderlos compartir con ustedes. Ha sido un regalo y un privilegio, y sé que el Señor nos está llevando a otro nivel, a otro step del llamado que nos ha hecho. No vemos qué es con claridad, estamos dando pasos de fe, y uno de los pasos de fe es poder ajustar la tecnología, poder ajustar lo que el Señor ha puesto al servicio también de su iglesia, porque las redes sociales muchas veces las satanizamos, las criticamos, pero también las podemos usar para fines espirituales, para llevar su palabra. Le damos gracias al Señor porque nos ha hecho perseverantes, porque nos ha hecho diligentes en esto de poder ajustarnos a las nuevas tecnologías, de ajustarnos a lo bueno que Él ha hecho en darnos equipos, en darle a la gente conocimiento. Oramos porque traiga personas que nos puedan ayudar con la transmisión. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano, porque a pesar de estar al otro lado del charco en Colombia, desde allá su apoyo es súper incondicional. Dios te bendiga, mi amor, porque de verdad que eres un ángel para nosotros. Le doy gracias a Dios por eso. Y nada, vamos a orar y vamos a empezar este estudio bíblico. Lo vamos a hacer cortico, pero sé que va a ser poderoso en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Dios, por el regalo precioso de poder llevar tu palabra, poder sentarnos a tu mesa, poder traer nuestras cargas, Señor, porque ese es tu deseo. Tu deseo es: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, cargados, cansados, alegres, tristes, enfermos, eufóricos, vengan a mí, Señor. Y hoy venimos a ti, Señor. Venimos a entregarte una vez más nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo. Clamo porque tu palabra hoy sea expresada a través de mis labios con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Con ese poder que vivifica, Señor. Vivifica hoy mis huesos, vivifica hoy mi cuerpo. Sana, Señor, a través de tu palabra mi vida y la vida de mis hermanos del otro lado, Señor. Tú conoces sus dolores y tú conoces sus dolencias, Señor. Que tu palabra sea bálsamo para el corazón, medicina para los huesos, vida para nuestras células, para nuestros órganos, Señor. Toda carga que hay, Señor, en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, hoy, Señor, la llevamos a ti. Y recibimos por fe lo que dice tu palabra, que ahora es nuestro al haberte entregado nuestro corazón. Y es que ahora tenemos la mente de Cristo. Déjanos entender tu palabra a través de la mente de Cristo. Que tu espíritu se revele a nuestro espíritu, Señor. Y en la unidad de tu espíritu recibamos revelación, Señor. Que traiga, Señor, vida
vida física y vida espiritual, Padre. Que podamos trascender en nuestra relación contigo, Señor, que cuando nos vayamos a acostar podamos disfrutar de la plenitud del descanso, porque tu palabra dice, Señor, que tú das el descanso, el sueño a tus amados, Señor, y somos tus amados. Oro para que podamos trascender en nuestra forma de ver, de actuar, de mirar, en nuestra forma de decidir, y que se nos note, Jesús, en cada uno de nuestros poros. Gracias, mi Señor y mi Rey. Bendigo la vida de Oliva, Señor. Bendigo la vida de Maurice, Padre bueno. Bendigo la vida de Lijecita, de Angelita, la vida de Adri, la vida de Mariel, la vida de cada uno de nuestros seres queridos. De manera especial, hoy bendigo la vida de nuestros chiquitos que entraron de nuevo a la escuela. Señor, te doy gracias por el lugar que tú has apartado para ellos, por cada profesora que tú has puesto en su camino, por cada compañero que se va a cruzar en el destino de nuestros hijos, Señor. Tú estás cuidando de ellos. Yo te alabo y te bendigo por ese regalo precioso de saber que la vida de mis hijas, la vida de nuestros hijos, no está en nuestras manos, Señor, está en las tuyas. Que podamos ser instrumentos tuyos de amor, que podamos ser instrumentos tuyos de gracia para con ellos, de perdón para con ellos, de sabiduría para con ellos, de provisión para ellos. Danos, Señor, una doble porción de tu espíritu para ejercer nuestra autoridad con ellos, con amor y con sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué privilegio poder estar de este lado una vez más, sentarme junto a ustedes para recibir la palabra de Dios. Y he estado meditando acerca de cómo oramos. A mí este tema de la oración es algo que me apasiona, me mantiene humilde, porque si algo he descubierto a través de ejercitarme en la oración, es que sin la revelación, mi oración no me edifica, no me alimenta y no me permite madurar. Y el propósito de la oración en nuestra relación con Dios es eso, que maduremos, que seamos edificados, que seamos consolados, que seamos guiados y seamos instruidos por el Espíritu Santo. Y en estos momentos, cuando nuestros hijos empiezan el colegio, todos los papitos nos enfrentamos a soltarlos. Y yo digo que los soltamos a una selva. Ya entren a un colegio público o en un colegio cristiano. Es tanto lo que hay a su alrededor a lo que se tienen que enfrentar. Primero al horario de volver a madrugar, de volver a ajustar su sueño, de volver a ajustar su alimentación, porque en casita es mucho más fácil. Se tienen que volver a ajustar a encontrarse con compañeros que no veían, algunos con los que se las llevaba bien, otros con los que no se las llevaban bien. Vienen una serie de cambios que no sé si a los hijos de ustedes les pasa, pero a las mías se llenan un poquito de ansiedad y nos contagiamos de ese, entre comillas, temor a lo incierto. Y este fue un año más de esos en que, wow, justamente cuando se tienen que acostar temprano y dormir para poder dormir tranquilas y levantarse frescas, es cuando menos se puede dormir, porque uno tiene la cabeza llena de preguntas, llena de incertidumbres, y el Señor ha venido hablándome acerca de cómo oramos frente a nuestros momentos en los que sentimos eso que se puede expresar como temor, como ansiedad. Y hoy los quiero llevar a la raíz de donde todo empezó. La última vez que prediqué, que aquí tengo la fecha, fue el miércoles 31 de julio, hablé sobre cuál era la voluntad de Dios. Y definitivamente la voluntad de Dios es que dependamos de Él. Pero el pecado vino a hacer una separación de esa dependencia con el Señor.
Y llegamos a la conclusión que la voluntad de Dios es que dependamos de Él, y la única manera para volver a depender de Él es a través de Jesucristo. Nosotros como cristianos no vivimos una vida tratando de agradar a Dios, tratando de obedecer a Dios, tratando de mejorarnos a nosotros mismos. Nuestro llamado en la vida cristiana es a morir a nosotros y dejar a que Cristo viva. Porque la voluntad de Dios no es que tú te mejores, sino que dejes que Cristo viva en ti. Y eso es un reto absolutamente imposible, tan imposible que el Señor dijo que era mejor que Él se fuera para que el Espíritu viniera. Para el ser humano, en su naturaleza, en su carne, tiene un momento en el que se encuentra con Jesús, pero la transformación en aquello que dice su palabra que somos, un odre nuevo, un hombre nuevo, nada tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Y es por esto que aún sus apóstoles que caminaron con Él, comieron con Él, guerrearon con Él, vieron prodigios y milagros junto a Él, no pudieron mantenerse firmes en aquel que vieron con sus ojos, porque todos lo abandonaron, todos regresaron a su oficio anterior, pescadores, todos de una u otra manera se volvieron a enfrentar a lo que Adán se enfrentó, al temor, al temor. Dice que Pedro volvió a la barca, volvió a sus redes porque tenía miedo. Y viene el Señor y restaura a Pedro. Las 3 veces que lo negó, Él le hace las 3 preguntas. ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y yo creo que Pedro estaba muerto del susto. Pero la única forma en la que Pedro pudo salir del temor que lo agobiaba por su propia decisión de haber fallado, por las consecuencias de lo que hizo, fue confrontarse con el amor del Señor. Por eso el Señor no le preguntó 3 veces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sino le dijo, Pedro, ¿me amas? Pero esa pregunta del Señor no era una pregunta como la del novio que le pregunta a la novia. ¿Te acuerdas? Memo siempre me dice que uno siempre decía, oye, ¿tú me amas más que tu mamá? Y uno siempre hace unas preguntas estúpidas cuando empezaba una relación de esa amistad que se iba transformando en algo más. Y uno estaba experimentando lo que creía que era el amor. Las expresiones del Señor eran unas expresiones de poder, porque a través de los ojos, estoy absolutamente segura que la expresión de los ojos de Jesús resucitado frente a Pedro, la voz que salía con la pregunta, Pedro, ¿me amas? Sus ojos gritaban, Pedro, yo te estoy amando, contéstame sin temor, contéstame sin temor, contéstame sin temor. Mis amados, te tengo una noticia. Todos, creyentes y no creyentes, tenemos la misma lucha diaria frente al temor. Te voy a leer lo que dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 10. Viene hablando del momento en que se dejaron seducir por la serpiente cuando hizo que vieran con ojos de deseo aquello que el Señor les dijo, no comas. Y los ojos del deseo humano se llenaron de una necesidad que no tenían. Cuando se desbordaron en no creer cuánto era suficiente. Voy a hacer cada vez que pueda énfasis en que el pecado es la atracción de la carne para creer que nada es suficiente. Queremos más riqueza, queremos más belleza, queremos más fama, queremos más sueño, queremos más plata, queremos más y queremos más. Never is enough. Cuando el Señor hizo todo suficiente
para nosotros. Amén. Pero mira lo que viene y dice, lo voy a tomar desde el capítulo 8, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron. El pecado hace que nos escondamos. Se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y esa es la pregunta que el Señor nos hace continuamente. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y aquí viene la lucha humana. Esto es lo que contesta Adán. Y esto es muchas veces lo que nosotros contestamos frente a lo incierto, frente al reto, frente al día siguiente. Y es, tuve miedo. Tuve miedo. Y dice acá, porque estaba desnudo. ¿Cuál es esa desnudez con la que está luchando tu corazón? Tal vez tu soledad, tal vez porque sientes que no eres aceptado. ¿Cuál es la desnudez con la que está luchando tu corazón? ¿Que siempre te falta 5 para el peso en tu economía? ¿Cuál es la desnudez que está luchando tu corazón? ¿Tu adicción a las drogas, a la pornografía? ¿Tu desviación sexual? ¿Cuál es la desnudez con la que estás luchando en tu corazón? Mi amado, nosotros frente al Señor siempre vamos a estar desnudos, porque nosotros no le podemos ocultar nada al Todopoderoso. Jamás le vamos a poder ocultar nada al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo entiende. Entonces, la desnudez es el reflejo de nuestra condición. Y no es la desnudez no es el reflejo de nuestra condición caída. No, porque cualquiera diría, claro, estaban desnudos. Estaban desnudos desde que fueron creados. Así que la desnudez en sí misma no es pecado. La desnudez en sí misma no es lo horrible. La desnudez es algo hermoso que nos permite ver que no estamos bien sin el Señor. La percepción de nuestra desnudez como una falencia es una percepción de abandono de nuestro Dios. No porque Él nos haya abandonado, sino que ahora nuestra desnudez nos da vergüenza. Y eso es tan hermoso. Cuando tu conciencia es de pecado, tu desnudez te da vergüenza. Pero cuando tu conciencia es de redimido y perdonado, tu desnudez te da confianza, no en ti, sino en Él. Aquí estoy, Señor, la embarré. Aquí estoy, Señor, lo hice mal. Una de las desnudeces más lindas que fueron expuestas en uno de los libros de la Biblia, no tengo exactamente el versículo, fue cuando pecó David. Y viene el profeta y habla con él y lo hace caer en cuenta de su pecado. Mientras trató de justificarse, hubo toda una guerra dentro de él, ¿cierto? Y un desgaste total. Es más, le dijo, el que hizo eso, que muera, porque él no creía que estaban hablando de él mismo. Pero después escribe un salmo absolutamente precioso, cuando le dice David al Señor, Señor, examina mi corazón y mira si hay en él camino de engaño. Y lo más hermoso es que es capaz de decirle, Señor, voy a decir lo que no le dijo. Cuando le dice a David, mira mi corazón, la palabra siguiente no es, Señor, te prometo que no lo voy a volver a hacer. Te prometo que ya voy a ir a la guerra siempre. Yo no voy a volver a ver a viejas. Yo no voy a volver a salir a la terraza. Voy a poner un shutter ahí para que no pueda yo salir. Voy a poner un muro. Eso no fue lo que le dijo David. David no trató de cubrir su desnudez con promesas de buenas obras.
La desnudez de David en ese momento de quebranto fue decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Y yo te pido que creas en mí un nuevo corazón. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa de revelación frente a la presencia de Dios! Porque Dios estaba hablándole a través del profeta, pero cuando le estaba hablando el profeta y exhortándole, David se justificaba. Pero cuando David viene delante del Señor y se da cuenta que está desnudo, pero esa desnudez no lo lleva a ponerse otra vez sus hojas de parra, de promesas, de latigazos, sino lo lleva a decirle, Señor, examíname. O sea, tú lo conoces todo. Pero yo te pido que crees en mí. Porque le dice que cree Dios en él un corazón nuevo. Porque sabe que David ya no puede hacer nada. Él no puede autocrearse ni recrearse. Porque él no tiene el manual lo tiene Dios. Y le dice, crea en mí un corazón nuevo. Y es tan chistoso porque este es uno, no tan chistoso, sino tan delicado. Porque este es uno de los salmos más usados para decirle al creyente, si ve, toca tener un corazón nuevo. Usted debe dejar de hacer esto, usted debe hacer esto, usted debe ajustarse a ciertas cosas y ciertas normas. Cuando eso no es lo que dice la palabra, eso no fue la intención del Espíritu al llevar a David a decirle, Señor, crea en mí un corazón nuevo y que un espíritu noble me sustente. Es poder reconocer nuestra dependencia de Dios. Y cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, volvemos a ubicarnos en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, nuestra primera guerra espiritual van a ser los temores. Miren eso, nuestra primera batalla para volvernos a ubicar en la voluntad de Dios son nuestros temores. Adán le contestó al Señor, tuve miedo. Todos luchamos con el temor. ¿Te parece familiar que luchamos con el temor a morir? ¿Con el temor a envejecer? O si no, no le diría también a Sephora y a un montón de marcas, a Clinic y a una multitud de clínicas de rejuvenecimiento. Porque tenemos temor a envejecer. Los hombres le tienen temor a quedarse calvos. ¿Cierto? Le tenemos temor a engordar. Le tenemos temor al rechazo. Le tenemos temor a la enfermedad. Le tenemos temor a la soledad. Y podríamos enumerar una lista gigante de las cosas a las cuales le tememos. Y el temor es una respuesta emocional. Una de las cosas a las que despertamos después de la caída es a las emociones y a nuestra respuesta a esas emociones. Antes de la caída, nuestras emociones estaban ligadas al espíritu que había en nosotros, ese soplo de vida. Pero esa desconexión entre el espíritu que había en nosotros, en unidad con el espíritu de Dios, versus las emociones, es las que nos llevan, no a que Dios se separe de nosotros, porque Dios jamás se ha separado de nosotros. Desde el principio Dios ha propiciado a Cristo como instrumento de restauración en nuestra relación. Pero nuestras emociones, el despertar a nuestras emociones a partir de la caída, hizo que llenáramos nuestra vida de temor. Los temores son una respuesta emocional a perecer, a quedar avergonzados y a sufrir rechazo. Y yo lo miro ahora con mis hijas porque lo más difícil en el colegio no es álgebra ni geografía. Lo más difícil en el colegio son sus relaciones interpersonales. Oigan, vivimos un momento en que las relaciones de estos jovencitos son tan difíciles. Hoy me miró, no me miró. Mi hija llegaba con el corazón triste porque su amiga se fue a comer con otras amigas y la dejó sola. Y empieza a ver eso, a ver si
una amiga mía que su hijo entró al colegio, el chino estaba paniqueado porque no sabía si iba a caer bien, si iba a caer mal. Es tan duro porque no nos duele tanto perder una materia como perder un amigo. O ser rechazado. Y eso es producto ¿de qué? De nuestras emociones. Porque nuestras emociones siempre van a tender a satisfacer los deseos de la carne, mientras que antes de la caída nuestro espíritu se deleitaba en una sola cosa, en el Señor. Nosotros a raíz de la caída perdimos la capacidad de deleite en nuestro Dios. Y despertamos a nuestras emociones y buscamos a través de la satisfacción de nuestras emociones encontrar en algún deleite. Algunos encuentran deleite en comer y comer y comer. Otros encuentran deleite en el deporte, en sentir el músculo, las six feet, bueno, todas esas package, ¿cómo se llama esto? Que se sacan aquí, six pack. Bueno, todo eso. Otros se encuentran deleite en viajar y uno los ve una foto aquí, otra foto y uno dice, juepucha, ¿y a qué horas hacen hogar? Otros se encuentran deleite en las causas de los demás, pelean porque en la discusión encuentran deleite. Las emociones, nosotros nacimos para encontrar un solo placer y es placer en nuestro Dios. En nuestro Dios, que para nosotros es suficiente en nuestra enfermedad y en nuestra salud. En nuestro Dios, que es nuestro suficiente en la abundancia y en la escasez. En nuestro Dios, que es suficiente en medio de una gran congregación o con uno solo. Que encontremos placer en nuestro Dios, en la lluvia y en el sol. Que el placer que tenemos en nuestro Dios sea tal que la montaña es tan hermosa como la llanura o los valles como el desierto. Así fuimos creados. Nuestro mayor placer siempre va a ser Dios. Y mientras que no sea Dios a través de Jesucristo, vamos a ir en busca de encontrar algo que nos produzca placer. ¿Me entiendes? Y en esa búsqueda nuestras emociones nos llevan a perdernos. Porque mientras que nuestro mayor placer no sea Dios, todo lo demás que creemos que nos produce placer va a terminar produciéndonos temor. La persona que empieza a tomar dice con uno solo y después con dos, con tres y resulta que no pudo parar. La persona que le gusta apostar empezó jugando cartas y después ya no sale de los casinos. La persona que encontró placer en la sexualidad ya está enredada, absolutamente enredada en la pornografía. Y a través de eso, ahora no sabe si es hombre o mujer, ¿me entienden? Al buscar ese placer que solo se encuentra en el Señor, todos vamos a ser confrontados con dolor y con temor. El miedo es la expresión de nuestra debilidad ante las amenazas de la vida diaria. Pero nuestras debilidades no son pecado. O si no, el Señor no nos hubiera dicho, cuando ustedes son débiles, yo soy fuerte. Hay varios ejemplos de personas que uno diría son unos duros de la fe. Estas personas son unos duros. Aquí iba a decir la B. Y uno de esos era Elías. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, lo puedes leer después en los versículos 3 al 13. Elías viene de ver la gloria de Dios al mostrar quiénes eran los falsos sacerdotes y quién sí era el sacerdote de Dios. Vio morir como a 400 y tantos adoradores de Baal y él permaneció de pie. Después de ver esa gloria, él sale y le dicen que la esposa del que era rey lo quería matar. Él sabía la clase de mujer cizañera, peligrosa, con un poder muy tremendo, sí lo tenía. ¿Para qué? ¿Y saben lo que tuvo Elías? Dijo, ¿qué me importa un pito la mujer del rey?
Mi señor Jezabel, mi señor acaba de matar a 400. ¿Quién es esta incircuncisa que viene a llenarme de temor? No, ¿saben lo que hizo Elías? Elías huyó atemorizado. Un grande de la fe, un duro, un profeta que podía ver lo que otros no veían, que podía hacer lo que otros no hacían, que tenían una intimidad con el Todopoderoso que otros no tenían, tuvo miedo. Y el miedo lo hizo huir. Cuando tú estás huyendo, es porque tienes miedo. Tienes que hablar con tal persona. No, eso mejor yo no hablo, porque ¿para qué? Porque tienes miedo. Te llaman las culebras y tú le sacas el cuerpo. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Tú no te confrontas con la... Tú eres autoridad y te da miedo ejercer tu autoridad para no ser rechazado. ¿Me entienden? El miedo hace que huyas. Pero si Elías está ahí, no para que lo critiquemos porque tuvo miedo. ¿Saben para qué está Elías ahí? Para nosotros identificarnos con Elías y ver el Dios de Elías, que es el mismo Dios nuestro. ¿Sabes qué hizo Elías cuando tuvo miedo? Trató de huir. ¿Y sabes quién fue detrás de él? Dios. Y le dijo, Elías, perdón, es Primera de Reyes 19, del 3 al 13. Le dice el Señor a Elías, le dice, Elías, ve y te agarras con Jezabel. Eso no le dijo. Elías, ¿qué te pasa, tonto? No le dijo. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Elías? Le dijo, Elías, ve y descansas. Duerme. Come, vuelve y duerme, vuelve y come, vuelve y duerme, vuelve y come, descansa. Y esta es la máxima, porque largo camino te espera. Tu temor no te va a paralizar. Tu temor no va a hacer que yo retroceda en el propósito que tengo contigo. Tu temor no es un impedimento para mí. Todo lo que pasó en la vida de Elías no nos está apuntando a admirar a Elías. Todo lo que pasó en la vida de Elías nos está apuntando a volver nuestros ojos a ese Dios que tiene compasión y poder para hacer su voluntad en nuestras vidas. En Éxodo 3:11 está hablando de la vida de Moisés. Dice que Moisés tuvo miedo de enfrentarse al faraón, ¿cierto? Cuando el Señor llama a Moisés no le dice, para las que sea Dios, yo ya me conozco al faraón, yo sé cómo duerme, yo sé qué come, yo conozco los pasillos, tú no te preocupes porque yo estoy listo. No. Lo que le responde Moisés al Señor es, soy tartamudo, yo no puedo, ¿cómo se te ocurre? Manda a otro. Mejor dicho, le pone todas las excusas, porque el miedo hace que te llenes de excusas y de argumentos para no asumir tu llamado. Tremendo lo que hace el miedo. El miedo en tu carne como emoción, pero mira lo que hace el miedo frente al Señor. Cuando Moisés tuvo miedo y dudó, el Señor lo levantó, el Señor lo restauró y hay algo precioso que el Señor hizo. No lo dejó solo. No lo dejó solo. Levantó a una Aarón y a una Miriam para que lo acompañaran en su viaje. No sé qué temor tienes en este momento en el que tú quieras huir. Pero yo te digo de parte del Señor, Él va a traer contactos divinos, personas del cielo que te van a ayudar en el propósito de Dios. Porque no es lo que tú puedas hacer, es lo que el Señor ha destinado que tú seas y hagas en sus propósitos divinos. Amén. Porque a veces somos tan fáciles para criticar. Ay, no, sí, Moisés tuvo miedo por eso, es que no sé qué. No, nosotros no estamos para ver la vida de Moisés, sino para vernos nosotros mismos en la vida de Moisés. ¿Cuántas veces le ponemos excusas al Señor en lo que Él quiere hacer con nosotros, a donde Él nos quiere mandar? Es tremendo. Yo oro en este momento de nuestra vida
que el Señor quiere hacer cosas con este ministerio para que llegue un Aarón y llegue otra Miriam, que nos acompañen en este camino. Porque no podemos solos, Señor, y tú lo sabes. Así que gracias por ese Aarón y esa Miriam que van a llegar a nuestra vida. Un Aarón para mí es mi hermano, de verdad que sí, gloria a Dios por sus talentos. Mira lo que dice en la palabra de Dios, el libro de Isaías 41:10. Esta es la respuesta de Dios frente a los temores. Cuando voy a ir un momentico en Génesis para poder después ir a Isaías, porque cuando Adán le dice al Señor, tuve miedo porque estabas desnudo, Dios le respondió, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso? Es que tú has estado desnudo toda la vida. Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó y empezó a quejarse y a justificarse. Pero mira lo que le dice Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10. Dice lo siguiente, ¿ves? Oh my God, si viera el que era, no temas. En el capítulo, sí, 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¡Wow! Esa es la respuesta de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa frente a esa respuesta? Que tu conciencia, tu mente y tu corazón deben enfocarse en quién está a tu lado, no en tu miedo. El miedo puede seguir permaneciendo, puede seguir lloviendo, puede arreciar un huracán, pero tienes que ser consciente de que el Señor está ahí. Que no nos pase lo que le pasó a sus discípulos cuando Jesús estaba en la barca durmiendo. Para ellos fue más importante que la lluvia arreció, que el mar estaba embravecido, a su confianza que el Señor está ahí. No tengamos miedo si aún no nos han llamado del trabajo. No tengamos miedo si toca hacer otro examen. No tengamos miedo frente a estas cosas que nos asustan, YouTube, Instagram, todo eso a mí me asusta porque yo no tengo ni idea. No tengo miedo porque el Señor está aquí. El Señor sostiene mi mano. El Señor está con nosotros. Amén. Mi conciencia no es la necesidad, mi conciencia es Dios. Pero también quiero llevarte a qué dice Jesús frente a nuestros miedos. Mira lo que dice Primera de Juan 16:33. Ay, es tan preciosa. Primera de Juan 16:33. Perdón, Juan 16:33. Perdón, I'm so sorry. Juan 16:33. Acá está. Está hablando el Señor viene hablándoles de su partida, de su ida, y este capítulo habla de la tristeza que se convertirá en alegría, pero en el capítulo, en el versículo desde el 29 dice, entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Y les dice Jesús, ¿por fin creen? ¿Por fin creen? Preguntó Jesús, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Lo contrario al temor es la paz. Es la paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¡Qué hermosura de palabra! Esta es la respuesta de Jesús frente a los miedos. Y mira lo que dice 2 de Filipenses
Segunda de Filipenses, I'm so sorry. Es que aquí puse número 1 y número 2, pero no es Filipenses 4. Ay, Dios, cuando uno lee textual, ¿no? Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 6 y 8. Filipenses 4, versículos 6 y 8. Mire lo que dice su palabra. No se preocupen por nada. No se preocupen. Las preocupaciones, el alimento de la preocupación es el temor. ¿Qué le preocupaba a Adán? A Adán no le preocupaba el perdón de Dios. A Adán le preocupaba que estaba desnudo, que la vieja le falló, que, mejor dicho. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios, oigan, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. La gratitud es la vitamina que elimina la preocupación. La gratitud es la vitamina que elimina la preocupación. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, oigan pues, mientras vivan en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿en qué estás viviendo? ¿En tu rutina diaria o estás viviendo en Cristo Jesús? Porque para nosotros, para muchos de los cristianos, la oración es a las 5 de la mañana, a las 6, los sábados de oración, la brigada de oración, pero son esos momentos y no están viviendo en Cristo Jesús, porque hicimos de la oración una estructura y la oración no es una estructura. La oración es mi relación constante, intensa, permanente, intencional con mi Señor. No es la de las 5 de la mañana. Es que yo te voy a decir una cosa, uno está orando aún en los sueños. Es increíble cuando esa comunión con el Espíritu Santo no para, no se funde. Esa comunión con el Espíritu Santo es un fluir continuo, que cuando te levantas, producto de que ya estás en la premenopausia y la menopausia y viene el insomnio, tus ojos se abren e inmediatamente tu pensamiento es el Espíritu Santo. O cuando está la preocupación, te levantas y dices, no, Espíritu Santo, gracias, porque esto es lo que dice su palabra, que la gratitud es el antídoto ante la preocupación. Pero ¿cuál gratitud? Mire lo que dice. Por lo que Dios ha hecho, dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Lo que pasa es que nosotros creemos que lo que Él ha hecho es lo que yo le he dicho que haga, ¿cierto? Señor, dame esto, Señor, ponme esto, Señor, llévame a esto, Señor. Y muchas de esas cosas Dios te va a decir, no, cariño. Lo que Él ha hecho es más allá de tu necesidad física, emocional y temporal. Lo que Él ha hecho es rebajarse a ser hombre para pagar por ti lo que tú no puedes pagar. Y a través de esa deuda saldada, darte la oportunidad de tener savings, ahorros. En tu enfermedad, ahí hay una provisión de sanidad. En tu escasez, en Cristo hay una provisión de recursos. En tu ignorancia hay una provisión de conocimiento. En tu insensatez, en Cristo hay una provisión de sabiduría. En tu soledad hay una provisión de compañía eterna. Esa es la provisión. Por eso es que tienes que darle gracias. Porque si tú vas a empezar a enumerar lo que Dios te ha dado y lo que Dios no te ha dado, tú todavía no conoces a Dios. Tú estás formando tu propia imagen de Dios. Eso es increíble. Y alimentamos a través de esas brigadas de oración. Esta es la brigada por la sanidad.
perdóneme, ni siquiera conoce exactamente quién es el sanador. ¿Quién es el sanador? Amigo mío, de algo nos vamos a morir, porque tenemos que, esta carnita va a ser transformada, ya sea porque Él vuelva o porque Él me lleva a su presencia antes. Mi deber, ser sabia en la sabiduría del Espíritu Santo para tener una vejez digna. Como les digo a mis amigas, ¿cómo estás? Envejeciendo con dignidad, pero envejeciendo. El paso del tiempo es inevitable. Pero ¿cómo estás pasando en ese tiempo? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu hogar? No sigas poniendo excusas como Adán para cubrir tu desnudez. Las excusas son hojas de parra. Es que yo soy así. Ah, es que el resto me tiene que aceptar así. Listo, el resto te acepta así. Pero tú le has preguntado a Dios qué quiere hacer con tu mente, con tu corazón y con tus emociones. Mi amado, la voluntad de Dios es que dependas de Él. Y al depender de Él, todo temor se disipa. Solo en nuestra dependencia los temores se destruyen. Amén. Nuestros temores despiertan la compasión de Dios, no su reprensión. Ay, usted no que es cristiano, usted no debería tener miedo. No, todos nos enfrentamos a temores porque los temores son productos de la caída y son productos de un mundo caído. ¿O es que me va a decir que cuando nos están diciendo que viene un huracán, que los cristianos nos quedamos quietos? No, tenemos que ir a aprovisionarnos de agua, cerrar nuestras ventanas con los blindajes que se necesitan, ser sabios y prudentes, pero quedarnos tranquilos en la provisión y la protección de Dios. Cuando nos enfrentamos a noticias inesperadas, hoy me llamó una amiga a la que amo mucho y me dijo, Mimi, tengo una semana tenaz, veníamos hablando durante esta semana, a ella le hicieron una biopsia, tiene unos problemas de gastritis, su hermana estaba un poquito enferma, a su esposo le tenían que hacer una cirugía entre hoy y mañana, un día un ojo y a otro día el otro ojo, y le llegó su resultado de la próstata y fue positivo cáncer. Y mi amiga me dice, lloré y le decía, wait, es que son muchas cosas. Le dije, no, es una sola, salud. Y el mismo por el que estamos orando, la misma oración que estamos haciendo por la sanidad de tu hermana, que es en Cristo, que en la cruz del Calvario se llevó la enfermedad, es esa misma oración, esa misma cruz, es la que redime a tu esposo, la que te redime a ti, y la que te permite vivir tranquila, porque tanto tu vida como la de tu esposo, la de tu hermana y de todos los que se aquejan en este momento de salud, están en las manos del Señor. No importa si es uno el enfermo o somos millones los que estamos enfermos. Para el Señor somos únicos. Tu nombre y mi nombre estaba escrito en la palma de su mano cuando esas puntillas atravesaron sus coyunturas. Cuando esa daga atravesó su costado y salió agua, Él decía, lo hago por ti, Mimi. Lo hago por ti, Estefi. Lo hago por ti, Mariel. Lo hago por ti, porque te amo. A nosotros nos falta día tras día recordar lo que Cristo hace e hizo por amor. No porque lo mereciéramos. La gracia es amor. El favor inmerecido es amor. Y un amor que se sustenta en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Al Señor le plació dar su vida por amor. Así que mi hermano, el miedo, siempre cuando entendemos la cruz, cuando abrazamos el dolor con la cruz, el miedo es un momento para crecer en la fe. Tremendo, esa palabra me fascinó cuando la leí. El miedo y el temor son los momentos que tenemos para crecer en la fe. Pero todo depende de lo que alimentes. O alimentas tus emociones, que son las que te llevan a temer, o alimentas tu espíritu, que es el que te lleva a creer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia.
Y las emociones se alimentan de tu carne. Pero la fe se alimenta del Espíritu. Es el Espíritu quien te trae la revelación de su palabra. Es el Espíritu el que te lleva a tomar decisiones que aún ni creías. Es el Espíritu el que te lleva a tener la humildad de reconocer como reconoció David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira, Señor, si hay en él camino de engaño. Y crea en mí, Señor, un corazón nuevo y un espíritu noble. ¿Qué quiere decir noble? Humilde, dependiente, me sustente. Que hoy tus temores sean la plataforma para crecer en la fe. Padre, yo te doy gracias por esta noche con sus tropiezos, por darme el regalo precioso, Señor, de ser instrumento tuyo para llevar tu palabra, la palabra de Cristo. Hoy reconozco, Señor, que muchas veces alimento mis temores. Hoy te pido, Señor, que esta palabra alimente mi fe. Que como Elías, Dios, yo pueda encontrar descanso, renovar mis fuerzas, dejar de huir y entender que hay todavía un largo camino por recorrer. Que como Moisés, Señor, frente a mi incapacidad humana, frente a mis limitaciones que a veces son tan claras y a veces no, Señor, tú vas a poner personas correctas en mi camino, Señor. Dame la sensibilidad de reconocerlas. Gracias, Señor. Como le decía hoy a mis hijas, que no oráramos solo por buenas amigas que trajera a Dios a sus vidas, sino que ellas aprendieran a ser buenas amigas, Señor. Oro por eso, mi Señor y mi Rey. Prepárame para los que han de llegar a este ministerio. Prepáranos para los nuevos tiempos que van a atravesar nuestras hijas. Prepáranos, Señor. Queremos ser usados como lo que somos, vasijas de barro, donde tú puedas depositar vino nuevo, Dios, para compartirlo con otros, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracia y paz sea con ustedes. Los invitamos a conectarse a nuestro servicio dominical el domingo a las 11 de la mañana. Esperamos que podamos empezar a tiempo. Y el próximo miércoles a nuestro estudio de mitad de semana. El Señor los llene de sabiduría, les permita una noche tranquila y renovadora, como dicen ahora que estamos aprendiendo que la mejor forma de renovar nuestras células y levantar nuestro sistema inmune es a través del descanso. Oro para que todos podamos dormir placenteramente y sanamente. Gracias y paz sea con ustedes.